10. Veamos ahora las palabras equívocas, en las que la trabazón de las ambigüedades se convierte en una selva casi interminable. Con todo, intentaré distinguir ciertas clases. Pero tú juzgarás si mi capacidad responde a mi intento. Hay, pues, 3 clases iniciales de ambigüedades vinculadas a las palabras equívocas, una proviene del arte, otra del uso, y la tercera del arte y del uso. Hablo ahora de arte en atención a los nombres que se imponen a las palabras en las disciplinas que se ocupan de las palabras. De una manera definen los gramáticos qué es un nombre, de otra que es un pie, de otra que es un pie dáctilo, de otra que es una palabra equívoca. Y, sin embargo, esta única palabra que pronuncio talies, Tulio, es un nombre y un pie dáctilo y una palabra equívoca. Y así, si alguien me pide que defina qué es talies, ¿cuál de estas nociones he de explicar al responder? De hecho, ciertamente puedo decir, talies es un nombre con el que se indica a un hombre, el orador supremo que, siendo cónsul, aplastó la conjura de Catalina. Advierte que de forma sutil he definido el nombre mismo. Efectivamente, si yo tuviera que definir al Tulio mismo que, si viviera, podría ser apuntado con el dedo, no diría, talies es un nombre, con el que se indica a un hombre, sino que diría, talies es un hombre, y así añadiría los restantes datos. Asimismo podría responder de esta manera, talies es un pie dáctilo que consta de estas letras. ¿Qué necesidad hay ahora de enumerar esas letras? Está permitido también decir esto, talies es la palabra a causa de la cual son equívocas entre ellas todas las dichas antes, incluida esta misma y cualquier otra que se pueda hallar. Pues, dado que se ha permitido definir de forma tan variada, conforme al vocabulario de las artes, esta única palabra, talies, dicha por mí, ¿por qué dudar que exista la clase de palabras ambiguas que provienen de palabras equívocas? Lo que con razón se puede afirmar que es producto del arte. En efecto, dijimos que son palabras equívocas las que no se pueden incluir bajo una única definición como se incluyen bajo un único nombre. Considera ahora otra clase que, según mencionamos, proviene del uso del lenguaje. Ahora llamo uso a aquello en virtud de lo cual conocemos las palabras. Pues, ¿quién busca y junta las palabras por las palabras? Por tanto, imagínate ya que alguien oye de tal manera que no sepa si se le pregunta acerca de las partes de la oración, o de la métrica, o de alguna disciplina referente a las palabras. Con todo, cuando se dice talies aún puede verse impedido por la ambigüedad de las palabras equívocas. De hecho, con este mismo nombre puede indicarse al mismo que fue el orador supremo, su imagen pintada, o su estatua, o el códice que contiene sus cartas y su cadáver si algo queda en el sepulcro. En verdad, usando nociones diversas, decimos, talies libró a la patria de la destrucción, y talies se alza en el Capitolio bañado en oro, y tienes que leer a talies entero, y talies está sepultado en este lugar. El nombre es único, pero todos estos empleos han de exponerse con definiciones distintas. Esta, pues, es la clase de palabras equívocas en la que la ambigüedad no surge de una disciplina relacionada con las palabras sino de las mismas cosas significadas. Pero si lo uno y lo otro confunde al que oye o al que lee, sea lo que se dice que proviene del arte sea lo que se dice que proviene del modo habitual de hablar, ¿no habrá motivo para enumerar una tercera clase? Un ejemplo de ello aparece sin duda más claro en un enunciado, como si alguien dijera, muchos escribieron en metro dactílico, como talies. Pues aquí resulta incierto si talies se propone como ejemplo de un pie dáctilo o de un poeta dactílico, posibilidades tomadas, la primera del arte y la segunda del modo habitual de hablar. Pero acontece también en las palabras simples, igual que si un gramático pronunciara esta palabra a los discípulos que le escuchan, según dijimos antes. En resumen, puesto que estas 3 clases difieren entre sí por razones manifiestas, la primera clase se divide, a su vez, en 2. En verdad, de todo lo que origina ambigüedad a partir del arte, una parte puede proponer como ejemplo para el caso concreto, otra parte no puede. De hecho, una vez que haya definido nomen, nombre, puedo poner esta misma palabra como ejemplo, lo que llamo nomen es ciertamente un nombre, pues, conforme a lo que es norma en los nombres, se declina según los casos cuando decimos nomen, nouminis, nomini, etc. De igual manera, cuando defino qué significa un pie dáctilo, esta misma palabra puede servir de ejemplo. Efectivamente, cuando decimos dactylus, dáctilo, pronunciamos una sílaba larga y luego 2 breves. Pero, al definir qué significa adverbium, adverbio, no cabe poner esta misma palabra como ejemplo. Así, cuando decimos adverbium, este mismo vocablo es un nombre, en un aspecto adverbium es ciertamente un adverbio y no un nombre, pero en otro adverbium no es un adverbio porque es un nombre. Asimismo,
¿Cuándo se define qué significa pie criticus? Lo definido no puede servir como ejemplo. Cuando decimos criticus, este mismo vocablo consta de una primera sílaba larga, seguida de dos breves, en cambio, lo que significa lo forman una sílaba larga, seguida de una breve y de otra larga. Por tanto, también aquí en un aspecto criticus no es otra cosa que crético, y no dáctilo, mientras que en otro criticus no es crético, porque es dáctilo. La segunda clase, de la que ya se dijo que, además de pertenecer a las disciplinas relativas a las palabras, pertenecía al modo habitual de hablar, tiene igualmente dos formas, pues las palabras equívocas tienen o un mismo origen, o uno diverso. Al hablar de un mismo origen, me refiero a aquellas palabras que, aunque estén contenidas bajo un mismo nombre pero no bajo una misma definición, manan, sin embargo, como de una única fuente. Es semejante al caso propuesto de Talies, que puede entenderse como un hombre, y como una estatua, y como un libro, y como un cadáver. Es cierto que todos estos aspectos no pueden incluirse bajo una sola definición, pero tienen una única fuente, es decir, el mismo hombre verdadero, de quien es esa estatua, y los libros y el cadáver. En cambio, cuando decimos nepas, la palabra designa al hijo del hijo y a un lujurioso, de origen muy diverso. Retengamos, pues, estas distintas clases, y considera en qué otra se divide aquella que denomino, del mismo origen. Se divide en dos, de las cuales una acontece por traslación y la otra por declinación. Hablo de traslación, cuando un único nombre deviene tal a partir de muchas cosas, o por semejanza, así se llama tal y es aquel que poseyó una gran elocuencia y a su estatua, o si una parte recibe el nombre del todo, como cuando es posible llamar tal y es a su cadáver, o si el todo recibe el nombre de una parte, como cuando llamamos techo a las casas enteras, o si la especie recibe el nombre del género, pues de entrada se llama verba, palabras, a todas las palabras con que hablamos, aunque en sentido propio se llaman verba las que conjugamos en sus modos y tiempos, o si el género recibe el nombre de la especie, pues aunque no solo en sentido propio sino también en primer lugar se llama, escolásticos, a los que aún van a la escuela. El nombre lo han usurpado todos los que viven entre letras, o si lo hecho recibe el nombre de su hacedor, como un Cicerón, es un libro de Cicerón, o si el hacedor recibe el nombre de lo hecho, igual que se llama, terror, a quien lo produce, o si el contenido recibe el nombre del continente, como se llama, casa, también a los que habitan en ella, o al revés, igual que se llama, castaña, también al árbol. Dígase lo mismo de cualquier otra cosa que se pueda hallar que reciba el nombre, por así decir, por traslación, a partir de un mismo origen. Adviertes, según pienso, cuánta ambigüedad producen las palabras. Tales son las que, por su condición de declinables, dijimos que eran palabras ambiguas que pertenecen a un mismo origen. Imagínate, por ejemplo, que alguien dijo pluit, llueve o ha llovido, también estas han de definirse de modo ciertamente diverso. Asimismo, quien dice scribere, escribiros escrito, no deja claro si ha pronunciado la palabra en infinitivo activo o en imperativo pasivo. Homo, aunque es una única palabra y un único enunciado, se constituye como forma del nominativo y del vocativo, como doctus y docte donde el enunciado es también diverso. Doctius, más docto, es una cosa cuando hablamos de un esclavo más docto, doctius, y otra cuando decimos que uno discutió más doctamente, doctius, que otro. La ambigüedad, pues, ha surgido de la declinación. Pues ahora llamo declinación a todo lo que atañe a la modificación, flexio, de las palabras sea en el sonido, sea en el significado. Hic doctus y o docte han sufrido una modificación también en el sonido, en cambio, hic homo y homo solo en el significado. Pero analizar y seguir al detalle esta clase de ambigüedades es tarea poco menos que inacabable. Baste, pues, haber tratado el tema hasta este punto, particularmente a tu ingenio. Advierte ahora a las palabras ambiguas que provienen de distinto origen. Pues también a ellas hay que dividirlas en dos formas iniciales, una que acontece por la diversidad de las lenguas. Un ejemplo, cuando decimos tú, este único sonido significa una cosa entre los griegos y otra entre nosotros. Esta clase de ambigüedad hubo solo que señalarla, pues no está prescrito a cada uno cuántas lenguas ha de conocer o en cuántas ha de discutir. La segunda forma es aquella en que la ambigüedad se origina dentro de una única lengua, siendo, no obstante, diverso el origen de las cosas significadas por un único vocablo, como en el caso, antes indicado, relativo a nepas. Esta segunda forma se divide, a su vez, en dos. En efecto, o tiene lugar bajo el mismo tipo de parte del discurso, tan nombre es nepas cuando designa al hijo de un hijo como cuando designa a un lujurioso, o bajo un tipo diverso, de hecho no solo es una cosa cuando decimos qui.
Y otra según se ha dicho quizás ergo istuc nisi periculum feceris. ¿Cómo es que sabes esto si no has hecho la prueba? Sino que, además, que en el primer caso es un pronombre y en el segundo un adverbio. Así, pues, de una parte y de otra, es decir, del arte y del modo habitual de hablar, que habíamos clasificado como una tercera clase de ambigüedad en las palabras equívocas, pueden existir tantas formas de ambigüedad como enumeramos en las dos anteriores. Queda aquella clase de ambigüedad que se halla solo en los escritos, que incluye tres formas, según que la ambigüedad surja de la cantidad de las sílabas, o del acento, o de lo uno y lo otro. De la cantidad. Como cuando se escribe venid, viene o vino, y no hay certeza respecto a qué tiempo es, existe la duda relativa al tiempo porque queda oculta la cantidad de la primera sílaba. Del acento, como cuando se escribe pone, pono detrás, y, debido a que queda oculto donde recae el acento, no hay certeza de si viene de po uno o es como se dijo en este verso pone sekens nam que de derat Proserpina legem, detrás siguiéndolo, pues había dado a Proserpina esta orden. La ambigüedad se origina también de la cantidad y del acento a la vez, como en el caso mencionado anteriormente relativo al epour. De hecho, además de alargar, hay que acentuar también la penúltima sílaba de esta palabra, si se ha declinado a partir del epous y no del epus.